Importantes datos nacionales y regionales se entregó el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, cuya bajada local fue explicada por la directora regional de Senadis, Vianey Sierra Alta, en una actividad realizada este jueves en la Universidad Santo Tomás de Antofagasta. En la actividad se dieron a conocer los principales datos regionales respecto a las personas discapacitadas mayores de 18 años, las cuales en la zona superan las 43.000 personas, correspondiente al 7,8% de la población. A estas cifras se suman otras 25.000 personas dependientes que requieren cuidados particulares. Estamos hablando más o menos de 43.000 personas mayores de 18 años, que son personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Yo creo que tiene más que ver, más que los números, tiene que ver en pensar como región, cómo estamos incluyendo a estas 43.000 personas. Podemos decir que estas personas están accediendo a la educación, a la salud, a la justicia, a los servicios públicos en igualdad de oportunidades. Tenemos 25.000 personas en la región de Antofagasta, ¿cierto?, en situación de dependencia, discapacidad y además dependencia. Y se habla de una cifra aproximada de 12.000 personas que no tienen ningún tipo de apoyo ni de cuidador. Datos fundamentales que también expresan las enormes falencias que existen en el país en materia de inclusión, ya sea en el transporte público, en el acceso a la educación, salud y trabajo. Un desafío que, de acuerdo a la directora regional, implica una coordinación entre distintas instituciones. Por ejemplo, hace poco tiempo estuvimos con la Seremi de Transporte y estuvimos viendo, bueno, tenemos estos buses nuevos que se vienen, ¿cierto? Estos buses que tienen rampa baja, cuáles son los proyectos que se vienen a nivel de gobierno regional para instalar estos buses, ¿cierto?, que permitan la cadena de accesibilidad. Entonces, el trabajo intersectorial es clave. En la instancia, personas con discapacidad entregaron su opinión sobre los aspectos primordiales en los cuales se debe avanzar de manera urgente. Yo creo que el principal rol aquí tiene que ser la educación, no solamente de las personas, sino como los cuidadores, en general, normalmente. Verán, yo estudio trabajo social y he notado bastantes falencias en el área de todo lo que es legislativo, porque como dicen por ahí, lo que queda en el papel se queda en el papel y no muchas veces eso se aplica. Que las autoridades pongan más ojo en las cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en el tema, salió mucho el tema laboral, que el tema laboral, todos sabemos que la ley no es muy buena para nosotros, pero también en lo que es el transporte público, que no cumple tampoco nosotros, entonces yo creo que hay mucho que hacer. Otro aspecto señalado es la poca información que maneja la población con discapacidad respecto a la ley de inclusión. En este sentido, de acuerdo a la Seremi de Desarrollo Social, estos datos permitirán enfocar de mejor manera los recursos, a la vez de diseñar políticas públicas junto a organizaciones de este sector. Lo que tiene que ver con la ley, por ejemplo, que las mismas personas con discapacidad no conozcan la ley, eso nos dice que tenemos que, por ley y situación que se viene arrastrando, pero tenemos que poner el foco ahí. Tener los datos certeros para avanzar con los recursos que tenemos exactamente donde tiene que ser, por un lado, y segundo, que todas estas acciones sean lo más participativas posible, porque esto lo resolvemos entre todos y todas. No tenemos que poner, por supuesto, nuestra pega desde el Estado, pero también desde la comunidad, desde la parte privada y desde todos quienes conformamos la sociedad. Datos relevantes que muestran las enormes brechas que existen en el país en materia de inclusión. Por ejemplo, según el tercer Estudio Nacional de Discapacidad en la región de Antofagasta, solo el 25% de las personas con discapacidad tienen trabajo. Esto pese a la existencia de la Ley de Inclusión Laboral. Sumado a otros indicadores como educación, donde las personas con discapacidad tienen en promedio 3 años menos de escolaridad, entre otros datos como salud y acceso al transporte.